Hace poco os planteé una encuesta para saber si os interesaría ver un vídeo con lo peor de 2019. Y esta encuesta poco menos que se convirtió en un referéndum, porque aunque la opción del sí ganó de manera mayoritaria, entre los que dijisteis no, me demostrasteis tanta vehemencia en vuestra negativa que hicisteis que me replanteara este vídeo, con lo cual he intentado encontrar una solución que nos pueda gustar a todos. Vamos a ver si la he conseguido. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal un vídeo doble en el que por una parte voy a seguir con la programación tal y como estaba, es decir, estamos a finales de enero, ya me toca hablar del wrap up de diciembre, y por otra, al final de este vídeo os voy a mostrar un bonus track con lo peor de 2019. Así yo creo que todas las partes vamos a quedar satisfechas. Vamos a empezar entonces porque tenemos mucho de lo que hablar hoy. Ya sabéis que el Wrap Up es este vídeo en el que hacemos un recopilatorio de las lecturas que hemos hecho en un mes. En el mes de diciembre yo leí 5 libros en total y se puede decir que este Wrap Up se podría llamar el Wrap Up de las 4 estrellas, porque los 5 libros puntuaron 4 estrellas en Goodreads, con lo cual no me puedo quejar para nada de la calidad que leí en diciembre. Aún así, entre el blanco y el negro hay toda una gama de grises y yo creo que voy a ser capaz de ordenarlos de los que me han gustado un poco menos a los que más me han gustado. El primero de todos en aparecer en esta lista sería Vieja Navidad de Washington Irving. Este es un libro que leímos en el mes de diciembre en el Club de la Pecera de Raquel, y lo leímos principalmente porque esta obra fue una de las que inspiraron a Charles Dickens para escribir su Canción de Navidad, con lo cual es un libro bastante importante. Como era Washington Irving, que es uno de mis autores favoritos, yo ni me lo pensé, me lancé de cabeza a leerlo y la verdad es que fue todo un acierto. Washington Irving a principios del siglo XIX tuvo que desplazarse a Inglaterra para hacerse cargo de un negocio familiar, pero este negocio entró en bancarrota y él se quedó ocioso y en un nuevo continente, con lo cual decidió perseguir su sueño de convertirse en escritor y se convirtió en uno de los primeros referentes de la literatura estadounidense. En concreto, en este libro nos vamos a encontrar 5 ensayos descriptivos de cómo él descubrió la manera que tenían en la campiña inglesa las personas de clase alta de celebrar la Navidad. Con lo cual está lleno de descripciones, que es uno de los puntos fuertes de Washington Irving, nunca me cansaré de decirlo. Él tiene un poder evocador increíble a la hora de describir, pues desde platos de comida hasta la decoración, las fiestas, las casas, etc. Es muy agradable de leer por todos estos detalles que te muestran de cómo se celebraba la Navidad a principios del siglo XIX. Y es muy sorprendente que muchas de las tradiciones que aún hoy nos han llegado, como por ejemplo decorar un árbol o el tema que hemos visto en muchas películas y series anglosajonas de besarse debajo del muérdago, pues tiene raíces muy antiguas y este libro las explora y la verdad que a mí me gustó muchísimo descubrirlas. Además es un libro muy cortito, los ensayos son también muy cortos y bueno, pues es una delicia, se puede decir, porque es un libro muy suculento, que apetece muchísimo leerlo en Navidad y ya os digo, es perfecto para esas fechas. Es verdad que ahora no tendría mucho sentido leerlo, o sea que si alguien se queda con ganas de leerlo, yo lo recomiendo que lo deje para el próximo diciembre, porque es cuando más partido le va a sacar. Los siguientes 2 libros no os los voy a poder enseñar de manera física porque pertenecen a la biblioteca, así que simplemente os voy a dejar la portada aquí para que los tengáis visibles. El siguiente en la lista sería precisamente Canción de Navidad de Charles Dickens, el libro que en parte está inspirado en Vieja Navidad. Yo esta historia ya la había leído hace unos cuantos años y por supuesto conocí algunas de las adaptaciones que se habían hecho al cine, pero tenía muchas ganas de volver a leerlo, primero porque había leído Vieja Navidad, con lo cual quería descubrir alguna referencia explícita a Washington Irving, y por otra quería leerlo con los ojos de alguien que ya conoce a Charles Dickens y que le gusta mucho su obra, que es mi caso actual, con lo cual, bueno, pues tenía ganas de releerlo. Y lo he disfrutado muchísimo. La verdad es que es una historia que, bueno, todo el mundo conocéis. Ya sabéis que nos habla de este avaro Scrooge, que es una persona que vive al margen total de la sociedad, que desprecia todo lo que tenga que ver con la alegría y con el espíritu navideño. Para él solo cuenta el trabajo y el ganar dinero. Y bueno, pues vamos a ver su poder de redención a través de una visita espectral que va a tener de su antiguo socio, que murió en las mismas condiciones en las que él vive ahora, es decir, nadando en la avaricia. Y bueno, pues le va a convencer a base de ejemplos y gracias a los 3 espíritus de la Navidad de que hay otra manera de vivir y hay otra manera de ser feliz.
La verdad es que es un libro que, bueno, la moraleja está clarísima, no, es muy explícita, pero me gusta muchísimo esa catarsis que sufre el personaje de Scrooge, que además me parece muy arquetípica porque después la hemos visto en infinidad de relatos de todo tipo, series, películas, otros libros. Y el original es Scrooge. Yo creo que a todos nos gusta ver cómo una persona mala y despreciable se convierte en alguien bueno, ¿no? Yo creo que es un viaje al que todos nos apuntamos sin pensarlo. Y además me gusta muchísimo que sea un libro capaz de combinar elementos fantasmagóricos, tétricos, espeluznantes con el espíritu navideño, que en principio parece que no casan, pero sí que es verdad que, bueno, si nos remontamos un poco a los orígenes de la Navidad como tradición incluso pagana, sí que hay cosas en las que se pueden tocar y bueno, pues es un gusto. Además creo que es un libro perfecto para introducir en la literatura ya un poco más seria a niños o jóvenes y yo creo que, bueno, no hay libro mejor para leer en Navidad, así que de igual modo os digo, si alguien todavía no lo ha leído y se ha quedado con las ganas, que espere al próximo diciembre porque yo creo que le va a encantar. Bien, continuamos y en este caso os tengo que hablar de un libro muy cortito que es Bartleby el escribiente, de Herman Melville. La verdad que a mí la figura de Herman Melville me da bastante respeto porque, bueno, yo sé que él es un autor que destaca por su lenguaje alegórico, que es un estilo que a mí me cuesta muchísimo. De hecho ya veréis que uno de los libros protagonistas del ranking de lo peor de 2019 precisamente, en mi opinión, peca de ese abuso de la alegoría. Con lo cual me acercaba a este libro con un poco de miedo o respeto. Y la verdad es que me he encontrado con un libro que no tiene absolutamente nada que ver con lo que normalmente ofrece Herman Melville. Es una historia muy cortita, muy ágil, que te presenta un personaje único en la literatura y a mí me ha parecido un libro totalmente innovador. Me cuesta creer que se haya escrito en el siglo XIX porque bien podría ser un relato publicado en enero de 2020. Es muy llamativo. El argumento es muy simple, nos encontramos en un bufete de abogados en el que, bueno, el dueño acaba de contratar a un nuevo escribiente que se llama Bartleby, que al principio pues funciona bien, pero que llega un momento que en cuanto le van a pedir cualquier favor o cualquier tarea, él siempre va a responder con la misma frase, que es preferiría no hacerlo. Una frase mítica de la literatura universal. Esto va a hacer que los acontecimientos se vayan precipitando porque cada vez Bartleby va a ser más apático, no va a hacer prácticamente nada, se va a pasar horas y horas sentado en su mesa, va a llegar un momento en el que incluso se van a plantear prescindir de sus servicios y van a ver que es imposible librarse de él porque se convierte prácticamente en un ocupa. Es una persona que no hace nada, no responde a ningún estímulo, no puedes razonar con él porque en cuanto le pides cualquier cosa, sea la que sea, te va a responder siempre su frase. Y bueno, pues es un libro muy abierto a las interpretaciones de cada lector. Yo en estas documentaciones que hago siempre previas a los vídeos, sí que es verdad que he visto que le han intentado dar todo tipo de significados a esta apatía de Bartleby. Hay quien va desde problemas psicológicos o psiquiátricos a simplemente gente que dice que es un personaje que ha perdido su alma o que es un personaje muy realista y que ve cómo está la sociedad en ese momento y se rebela contra ello. Hay quien dice que es un engranaje de una máquina que deja de funcionar. En fin, hay interpretaciones mil y la verdad que es un personaje increíble, muy único, que os va a sacar de quicio completamente, pero que a la vez vais a amar porque no vais a veros en otra igual. El final es sorprendente porque tú no sabes cómo va a ir esta escalada de inacción, en qué va a degenerar y la verdad que, bueno, merece muchísimo la pena leerlo. La verdad que para mí ha sido un gran descubrimiento. Es tan cortito que se lee en una tarde prácticamente o en un día, así que os animo a que conozcáis a Bartleby porque vais a flipar en colores con él. Un libro redondo. La verdad que Herman Melville rompió el molde con este libro. Bueno, continuamos y ahora me va a tocar hacer un poco de brazo porque el siguiente libro es From Hell, el cómic de Alan Moore. Creo que es la última reseña que subí al canal, la podéis ver en este enlace si todavía no la habéis visto. Yo era una persona que vivía bastante ajena al mundo de los cómics desde hacía muchísimos años. Era consciente del potencial y del fenómeno que mueve porque hay muchísima gente que es muy aficionada a este tipo de género, pero bueno, yo me había mantenido muy al margen y cierto respeto le tenía, sí que es verdad, pero se me han quitado todas las tonterías después de leer From Hell porque me ha encantado. Es un libro al que yo me acerqué en primer lugar por la propia historia, porque todo lo que tenga que ver con Jack el Destripador y los asesinatos que tuvieron lugar en Londres en 1888 pues me interesa muchísimo.
pero ese fue el motivo de venir, pero la verdad que me quedé por todo lo demás. A nivel técnico me parece que las ilustraciones son maravillosas. Logran captar la esencia del Londres de finales del siglo XIX perfectamente, desde los fenómenos meteorológicos que son tan importantes en esa ciudad, como la propia atmósfera agobiante y fabril que había en ese momento con toda la revolución industrial. Y bueno, destaco sobre todo de este libro eso, por una parte tener un lenguaje y unos códigos tan rompedores que tienen desde un punto de vista técnico, cómo está narrado, cómo incorpora un montón de innovaciones que son propias de Alan Moore, y por otra la crudeza y lo explícito con lo que está abordado este tema, tanto el hecho de los asesinatos de Jack el Destripador como la propia miseria que había en las calles de Londres, porque no nos olvidemos que las 5 víctimas de Jack el Destripador, según este libro, que es un poco antiguo en cuanto a las teorías que se manejan, pues eran prostitutas. Entonces nos vamos a sumergir en los más bajos fondos del East End y la verdad que todo casa mucho y tiene mucha consistencia porque realmente está contado de una manera muy cruda, con lo cual hace que sea muy real. Además es un libro que es bastante denso, que pese a ser un cómic, bueno, ya veis que es un cómic muy largo, lleva tiempo leerlo, y además es que tiene elementos de tipo filosófico, metafísico, personajes históricos que se dejan caer por el libro, en fin, es mucho más de lo que yo me esperaba, que creía que iba a ser muy asequible de leer por eso de ser un cómic, y ojo, no, es una obra que tiene mucha miga y bueno, no sé, a mí me ha gustado mucho. Si os gusta un poco el tema de Jack el Destripador, lanzaos a leerlo porque os va a encantar, yo creo. Muy recomendable, y desde luego yo me he hecho un converso a los cómics, estoy deseando seguir explorándolos y bueno, pues hacerme un poquito más experto de este género que es nuevo para mí, pero que me ha dado muchas satisfacciones este mes de diciembre. Y vamos con el último libro que leí, que fue Nuestra Señora de París de Victor Hugo. Ya sabéis que Los Miserables es mi clásico favorito, con lo cual yo tenía muchas ganas de leer algo más de Victor Hugo y no me equivoqué, mi instinto no me falló porque este libro me ha gustado muchísimo. Es una novela histórica, con lo cual jugaba en casa, se puede decir. Es una novela que por encima de todo destacaría de ella los personajes que tiene, que son inolvidables, son de estos que te dejan huella, que aunque creáis conocerlos, ya os digo que no tienen nada que ver con las versiones que hemos podido ver, sobre todo no tiene absolutamente nada que ver con la historia de Disney, pero vamos, es que son el día y la noche prácticamente. Y por otra parte, lo que más también me ha gustado han sido los dos temas principales que aborda esta novela, que son la fatalidad, es decir, el hecho de que existe un destino contra el que uno no puede luchar y que prácticamente pues está escrito lo que nos va a suceder, y por otra el amor imposible o el amor no correspondido, porque todos los personajes de esta novela, y es algo que me di cuenta reflexionando ya a posteriori, al final están persiguiendo un amor que por una cosa o por otra no es correspondido, y ese es el motivo de que todo se precipite y que ocurran tantas desgracias, porque es un libro muy dramático y muy triste. Así que bueno, una novela muy de sumergirse en otro momento histórico. Las calles del París medieval cobran una vida increíble con la pluma de Victor Hugo y no sé, me ha gustado muchísimo, de verdad, es que no puedo casi ponerle pegas. Y no hay que olvidarnos también de que el motivo de que Victor Hugo escribiera este libro fue que quería rescatar algunos edificios góticos y renacentistas que estaban siendo atacados o mutilados por el crecimiento de la ciudad. Y bueno, pues esta obra fue tan importante que consiguió paralizar ese movimiento e hizo que los parisinos mostraran un poco más de respeto por su legado arquitectónico. Así que bueno, por todo ello este libro merece mucho la pena. Bien, y ahora pasamos un poco más al salseo, porque en este momento entramos en lo que menos me ha gustado de 2019. La verdad, antes de nada tengo que ser honesto y decir que no considero que ninguno de estos libros sea malo per se. Entre otras cosas podéis ver en Goodreads que tienen entre 3 y 2 estrellas, ninguno de ellos tiene una. Así que se puede decir que son libros
que no me arrepiento de haber leído, que de todos he podido extraer algo, pero sí que es verdad que todos tienen un punto en común y es que han supuesto una gran decepción para mí, por unos motivos o por otros, y creo que va a ser esa decepción la que voy a explotar en este vídeo, porque si queréis más datos sobre el autor, sobre la historia, etc., os animo a que busquéis las reseñas porque todos ellos están reseñados en el canal. Así que hoy me voy a centrar solo en esos motivos que han hecho que para mí sean decepcionantes y por eso formen parte de esta lista pues no tan positiva. El primer libro del que os hablo en esta lista sería La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Este libro para mí ha supuesto una gran decepción por cómo está contada la historia. Yo ya conocía la historia por entre otras cosas la película que se había hecho en los años 90 y la verdad que puedo decir sin miedo a equivocarme que es una trama increíble y que tiene muchísimos elementos muy interesantes. ¿Qué pasa con este libro? Que no me gusta cómo está narrada la historia. ¿Por qué? Nathaniel Hawthorne precisamente fue maestro o fue uno de los que inspiraron la literatura de Herman Melville. Y es que los dos comparten un rasgo que para mí es horrible en una novela, y es que son demasiado alegóricos. De hecho, esta novela, en vez de estar sostenida sobre diálogos o acciones, prácticamente solo se sostiene sobre el análisis psicológico de los personajes y la alegoría, que es un elemento del que, para mi gusto, Nathaniel Hawthorne abusa muchísimo. Hay muy poca acción, hay muy poco diálogo, es todo muy sentimientos y pensamientos que tiene la protagonista y a mí se me hizo muy pesado y sobre todo me daba pena que no se estaba explotando la historia como yo creo que se podría haber explotado. Se le podría haber sacado mucho más jugo si hubiese estado escrito con otro estilo quizá. Esto no quita a que sea un libro muy poético, muy alegórico, tiene cosas que me gustan mucho, pero ya os digo, la manera de escribir para mí es un error. Tanto abuso de la alegoría se me hace muy pesado. Yo creo que es como una persona que esté cocinando y que abuse demasiado de una especia en concreto. Esa especia te puede gustar, pero cuando ya la has usado en exceso, probablemente perjudica al plato final, ¿no? Pues es lo mismo que me pasa con este libro. Una pena, porque ya os digo que tenía muchas ganas de leerlo y bueno, pues fue un poco decepción. El siguiente libro del que os hablo no tiene absolutamente nada que ver con La letra escarlata. Es La marca del meridiano de Lorenzo Silva. Esta es una de mis sagas favoritas, la saga de Bevilacqua y Chamorro. Es una saga policíaca en la que dos guardias civiles tienen que resolver crímenes y normalmente lo hacen siempre desde un punto de vista muy realista y muy de cómo es la situación en España. Es una saga que os digo que me gusta mucho, este es el libro séptimo y en este caso la decepción son dos cosas. La primera es esta marca roja que tiene el libro que dice Premio Planeta 2012. ¿Por qué? A mí me sorprendió muchísimo que una saga que ya llevaba unos cuantos años y que en concreto este es su séptimo libro, de repente recibiera un premio, en este caso el Planeta, me hubiese dado igual qué premio. Porque yo dije, bueno, es que este libro debe ser que rompe un poco el molde y que debe ser muy bueno respecto al resto de la saga, debe sobresalir en algo, debe tener algo muy especial, porque si no, no me lo explico. Yo estaba esperando algo pues fuera de lo común. Y no, para nada, es un capítulo más de la saga, no tiene absolutamente nada destacable. Sí que hay un elemento que es la segunda cosa que no me gusta, que creo que es lo que motivó que recibiera el premio Planeta, pero bueno, a efectos del fan de la saga no tiene absolutamente nada diferenciador del resto de libros. Está tan bien escrito como siempre, porque Lorenzo Silva escribe como Los Ángeles, o sea, a mí me encanta. Tiene las mismas reflexiones que suele aportar en este tipo de libros, etc. Así que un libro más de la saga. ¿Cuál es la segunda decepción? Pues que el tema que aborda, que es un poco el conflicto catalán, se podría decir así resumido, me parece que está muy maltratado, en el sentido de que es muy tibio el autor, no se moja para nada en este tema. Y yo creo que es un tema en el que si lo quieres abordar en un libro, más bien mójate, más vale que te mojes. Yo no he leído Patria, de hecho lo dejé manifiesto en mi último vídeo, pero me habéis convencido muchísimos de que tengo que leer ese libro. Estoy convencido de que parte del éxito de Patria es que al tratar el conflicto vasco lo hace en profundidad y seguramente sí que descienda casi hasta los infiernos, podría decirse, de ese tema, es decir, seguro que se mete en harina y este libro no.
es un libro cobarde en ese sentido. Fijaos que el autor tiene mucha vinculación con Barcelona, me parece que ha vivido allí, él siempre lo considera como su segunda casa, aunque él es madrileño, y el propio protagonista de la obra, Bevilacqua, también se supone que ha vivido en Cataluña en su juventud, con lo cual yo creo que es un libro que tenía todos los elementos para hacer un buen análisis en profundidad del conflicto catalán, y sin embargo no lo hace. Es que no se moja nada, es muy superficial, con el juego que podría dar el hecho de que unos guardias civiles estén investigando en Cataluña y es que no da ningún juego. Yo creo que el máximo conflicto que aquí se muestra es a un grupo de madrileños comiendo una calçotada, que dices, no puede ser, o sea, no sé, yo me esperaba reflexiones mucho más buenas, que se abordase el tema desde los dos puntos de vista, no sé, me esperaba mucho más, la verdad. Es verdad que al final es un libro que no es muy extenso y que tienen que resolver un crimen, tampoco tienen que resolver el conflicto en este libro, pero no sé, yo me esperaba de verdad más profundidad y fue una decepción por eso. Y aún así yo creo que eso fue lo que le hizo ganar el premio Planeta, que es pasar de puntillas sobre un tema que no se puede pasar de puntillas. Bueno, continuamos y ya nos encontramos, ya empezamos a descender bastante en los abismos de los libros que menos me gustaron. En este caso me encuentro con Las hijas del capitán de María Dueñas. Es un libro que yo nunca habría elegido, os digo la verdad, fue un regalo de cumpleaños de mi madre y como tal me lo leí, pero es verdad que es un libro que de entrada pues no me apetecía mucho. Tuvo un poco el aliciente de que como yo me iba a Nueva York en septiembre, pues me vino muy bien para documentarme un poco y yo creo que por eso fue que lo leí, pero ya os digo que de entrada es un libro que bueno, no me entraba mucho por los ojos. Y además, ¿cuál es la decepción que ha supuesto para mí este libro? Pues yo creo que tiene el síndrome de los Alcántara. ¿Qué es el síndrome de los Alcántara? Bueno, supongo que muchos conoceréis, o casi todos, la serie Cuéntame de Televisión Española, ¿no? De esta familia, los Alcántara, que viven a lo largo de varias décadas y bueno, se nos plantean un montón de acontecimientos históricos de España. Si alguna vez habéis visto esa serie, estaréis familiarizados con que al final los Alcántara son protagonistas de un montón de acontecimientos históricos que dices, es imposible que tú hayas estado en tantos sitios y hayas sufrido tantas cosas, porque es que son el perejil de todas las salsas, o sea, todo les pasa a ellos. Bien, pues eso mismo le pasa a este libro. La autora se ha documentado muchísimo sobre cómo era el Nueva York del año 36 y de cómo era la comunidad de españoles en Nueva York, y ella ha intentado mezclar todos esos elementos y pretender vender que la familia protagonista de este libro, que son 3 hermanas, van a estar presentes en todos esos acontecimientos. Y es algo que no hay quien se lo crea, o sea... entre las cosas que pueden llamar más la atención es, por ejemplo, pues que se hable de Alfonso de Borbón, que él estaba exiliado en Nueva York y que estas chicas pues interaccionen con él como si fuera como Pedro por su casa. No me lo creo, es que no me lo puedo creer, es una novela que en eso falla un poco, y es que al final es una historia que está construida sobre la documentación y no al revés. Está muy bien enriquecer una historia, una trama con una ambientación maravillosa, pero no puedes hacer que la protagonista sea la ambientación y que como sabes que han pasado ciertas cosas, pues tú de alguna manera metas ahí a tus personajes. Me parece que no es una forma correcta de construir una historia. Pero bueno, aún así, pues seguro que hay mucha gente a la que le ha gustado el libro. Otro de los fallos que le encuentro es que es muy largo, excesivamente largo. Para una historia que no da tanto de sí, yo creo que si le quitaras 150 páginas, ganaría bastante. Pero bueno, en fin. Llegamos ya a los libros que tuvieron 2 estrellas en Goodreads, con lo cual hemos tocado ya a fondo. El siguiente libro es un clásico que está considerado pues uno de los grandes clásicos de la literatura de su país de origen, bueno, y que a mí es algo que me sorprende porque si bien tiene muchos elementos que son positivos y está muy bien escrito, para mí tiene un fallo garrafal, que es la construcción de sus 2 protagonistas. Os estoy hablando de Los novios de Alessandro Manzoni, también conocido como I Promessi Sposi. Este es el típico libro que todos los estudiantes italianos tienen que leer en el colegio o en el instituto en algún momento de su vida. Es decir, es una obra de referencia total en Italia. Y yo le tenía muchas ganas porque ya sabéis que yo, bueno, he estudiado italiano durante muchísimos años y me he encontrado con referencias a I Promessi Sposi muchas veces, con lo cual yo tenía muchas ganas de leer esta obra. Bueno,
decepción total. ¿Cuál fue el punto que me decepcionó? Pues lo que os digo, los personajes. Este libro tiene una trama muy básica. La premisa se resume en una sola frase. Una pareja de jóvenes quiere casarse, pero no les dejan, ¿vale? Cuando tienes una premisa tan simple y tienes que ocupar 700 páginas, ya puedes darle al lector algún tipo de elemento para que le gusten o le interesen la vida de los dos protagonistas, porque si no, malamente. Renzo y Lucia son dos personajes totalmente planos que no te ofrecen absolutamente nada. Es decir, el autor es que ni se molesta en describirlos, no hay ni una descripción, no sabes cómo son. Es un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, porque tú tienes que hacer el esfuerzo de imaginarte cómo quieres que sean. ¿Que tú quieres que Lucia sea rubia? Pues que sea rubia. ¿Que tú quieres que Renzo sea bajito? Pues que sea bajito. Si es que da igual, porque el autor no te lo va a decir, o sea que ya puedes tú creártelos como quieras. Pero es que una vez superado el aspecto físico, que vale, está claro que no es tan importante que me describan a un personaje en el aspecto físico, es que son planos, es un encefalograma plano absoluto, o sea, son personajes que no tienen ningún arco, que no evolucionan de ninguna manera, porque es que no tienen ni siquiera un punto de partida que digas, oh, es que esta chica estaba muy equivocada por esto, pero fíjate cómo aprende. No, es que no aprenden, no hacen nada. Están obsesionados con casarse. Y lo peor de todo, llamándose los novios, es que ni siquiera ves el amor entre ellos. No tienen ninguna sola escena en la que te demuestren o te convenzan de por qué quieren casarse. Yo sé que quieren casarse, pero no sé por qué. Porque no parece que se quieran. Renzo a Lucia la trata de tonta absoluta. En lo cual lleva bastante razón, porque es un personaje, Lucia, vacío. Pero aún así, si te quieres casar con ella, demuéstramelo. ¿Por qué? Convénceme de que la quieres o por qué estás enamorado. Puede ser un amor irracional, no me importa, pero demuéstramelo. Es que no tienen nada, o sea... Es verdad que está ambientada en 1600, es verdad que dos campesinos de 1600 probablemente de por sí no sean muy interesantes, pero véndemelos mejor, Manzoni, o sea, haz algo para que yo quiera leerlo, en fin. Llegamos al final, que yo me imagino que ya sabéis de qué libro os voy a hablar. Este libro en concreto es de no ficción y en este caso la decepción tuvo que ver con que me sentí un poco estafado, porque creo que el marketing que rodea esta obra es maravilloso, pero es muy falso. Os estoy hablando de Teoría King Kong de Virginie Despentes, un libro que se vende como un ensayo referente del feminismo, de la tercera ola del feminismo. Prácticamente de ensayo tiene poco, de teoría no tiene nada y de feminista sería un tanto cuestionable. Este libro lo que es un relato autobiográfico de cómo ha sido la vida de esta autora francesa, Virginie Despentes. Ella en su biografía tiene algunos momentos terroríficos que han condicionado mucho cómo ha vivido. Al final su vida es una especie de huida hacia adelante en la que ha utilizado como vía de escape cosas como la prostitución o la pornografía. Y esa ha sido la fórmula que ella ha encontrado para empoderarse como mujer. Hasta aquí todo bien, yo no tengo nada que criticar a su biografía. ¿Dónde está el problema? Cuando me intentas vender eso como una fórmula extrapolable para el resto de mujeres. ¿Que tú sufres algún tipo de abuso, sea el que sea, por parte de un hombre? Pues no te preocupes, porque gracias a la prostitución vas a poder superarlo. Claro, son cosas que te los suelta además porque es un lenguaje muy directo el que tiene, muy visceral. Ella desde luego se desnuda en este libro en todos los sentidos porque te muestra su alma y queda totalmente expuesta, que eso la verdad es que es muy valiente, siempre lo he dicho de este libro. Es que no me pareció que fuera un mensaje universal del feminismo, para nada. Al final son sus vivencias y cómo ella ha sobrevivido a una juventud brutal, pero ya está, no me parece que sea ni teoría ni manual referente del feminismo, con lo cual fue una gran decepción porque yo buscaba eso, yo buscaba un referente y para nada, no lo encontré. Y eso es todo. Como siempre os lanzo una pregunta al final del vídeo, en este caso, ¿qué libro de los que leísteis en el mes de diciembre me destacaríais como el que más os ha gustado? Tomaré buena nota de lo que me recomendéis, como hago siempre. Y nada, si es la primera vez que pasáis por el canal y os ha gustado lo que por aquí habéis visto, pues os invito a que os suscribáis. Le podéis dar al cabezón de Sherlock, podéis darle a la campanita para que sigamos en contacto. Y bueno, a los que lleváis aquí ya tiempo conmigo, muchísimas gracias por vuestro cariño, por vuestro apoyo, por seguirme y por respaldarme tanto. Y nada, nos vemos la semana que viene. Que tengáis muy buena semana.